Dicho. Y bueno, la Peña Bética de Triana, muchísimas gracias por esta acogida tan maravillosa, por cómo han dispuesto todo el escenario, todo lujo de detalles. Y paso a lo verdaderamente importante. Esta es la 6ª edición de la Tertulia 10, un evento que nace con la idea de que compartir es crecer, uniendo deporte y cultura. En otras ediciones hemos tenido a magníficos profesionales que hoy se encuentran entre el público del mundo universitario, hemos tenido también a concejales, hemos tenido a profesores y hoy tenemos la grandísima suerte de contar con dos profesionales de reconocido prestigio, como son don José María y don Eduardo. La presentación de los dos, yo creo que sobran las palabras. El mundo del fútbol, yo creo que si tiene un nombre propio en los últimos años en el Athletic Balompié, es don José María, por toda la experiencia que reúne, porque además tiene una capacidad de superación constante. Entrenador, titulado, escritor de este magnífico manual. Yo creo que ahora cuando empiece a hablar os daréis cuenta del calibre, ¿no? del personaje que tenemos la suerte de disfrutar hoy. Y después a mi izquierda, bueno, don Eduardo Carrillo, compañero de la Radio Televisión del Betis, un fuera de serie, una magnífica persona. Día a día es impresionante la motivación con la que va a trabajar, la motivación que transmite a sus compañeros. Y para mí es un privilegio porque nos vemos todas las semanas, la verdad, entre la radio y la tele, y cada día aprendo más de él. Yo no soy periodista, pero me encanta escucharle, aprender, y el beticismo que transmite día a día. Yo creo que hay anécdotas que después contaremos, que ya la gente por la calle, etcétera, en fin. Bienvenido, muchísimas gracias. Y la primera pregunta que les voy a hacer a estos dos señores, empezando por mi derecha y después por la izquierda, es ¿por qué el Betis? Bueno, en mi caso es muy fácil, porque lo llevo a la cuna. Mi padre fue, como todo el mundo conoce, sanitario del Betis durante 40 años. Entre los dos hemos sumado la cantidad de 66 años al servicio de la Betis Balompié. Me decía el vecino de mi padre, de la calle Ardilla, de aquí de Triana, me contaba cosas suyas y el destino, él mismo me lo recordaba, que mi padre iba para policía municipal o para vendedor de libros o para cualquier cosa menos para masajista del Betis, pero había estudiado y fue el practicante particular de don Benito Villamarín. Y le dijo, don Benito, yo no puedo venir más a pincharle porque me ha salido un trabajo en la base de Rota, iba a vender libros, no iba a poner inyecciones. Y don Benito Villamarín le dice, no, eso no, ni que tú lo pienses. Tú mañana te presentes y te vas al Betis a trabajar. Y así entra Vicente Montilla en el Betis y así se mantiene. Él hasta su temprana muerte, porque falleció por enfermedad, no llegó a jubilarse, no tuvo la suerte. Y me dejó el legado a mí que, bueno, tampoco he podido jubilarme en el Betis como él, pero creo que en 24 años he dado lo que el Betis me pedía, que es trabajo, que es dedicación, que es saber estar, saber dónde tiene que estar un trabajo del Betis bético, que en eso siempre hay controversia. Yo no creo en el betiquito, como yo lo llamo, no creo en esa persona que se mete dentro del club y que no entiende que es una profesión y que cada uno tiene una misión y un lugar en el que está. Y quizás yo he podido ir sumando años mientras he podido, con la máxima humildad, por supuesto, como todas las personas tienen que estar, saber dónde estar, pero sí sabiendo en el lugar que ocupaba y lo que el Betis me exigía como profesional. Y eso ha sido ¿por qué el Betis? ¿Por qué el Betis? ¿Por qué suma tantos años? No sabía yo lo de tu padre. Sí. Qué maravilla. Todo tiene un porqué. Qué maravilla. Igual que yo fui masajista del Betis durante 24 años porque era el hijo de Vicente Montiel, pues él fue don Benito Villamarín quien le dio el... Bueno, y un detalle que le soltamos, yo tenía la suerte también de ser profe de alguien relacionado con tu entorno, ¿no? Porque la familia sigue relacionada al fútbol, ¿verdad? Sí. Mi hijo tiene... Él ha cogido otra rama, que es la de educación física. Con profesores como tú supongo que lo conseguirán. Pues ya... Sacó un sobresaliente, ¿eh? No, pues nada. Es un buen niño, Pero que
muy claro que quiere dedicar su vida al deporte, quiere enseñar, que es de lo que se trata, y por eso son tan importantes estas tertulias, porque hay que darle la validez de académico al deporte, porque es una parte muy importante de la vida de cualquiera de nosotros, que no nos imaginamos la cantidad de horas de deporte que se hacen sin control, no sabemos la cantidad de personas que hay encargados de que otros hagan deporte sin la suficiente preparación, y todos tenemos una responsabilidad muy grande y tenemos que aportar cada uno de nosotros dentro de nuestro ramo o de nuestra preparación, hay que aportarle a los demás ese grado superlativo de importancia que tiene el estar alrededor del deportista, porque la vida se nos está yendo, hay mucha gente que están muriendo tempranamente porque su vida no es adecuadamente apta para la sociedad en la que vivimos. Tienen que tener profesionales. Tiene que tener profesionales que lo eduquen en la educación física y espero que mi hijo pues sea un referente también en esa parcela. Seguro, seguro. Bueno, don Eduardo Guerrillo, cuéntenos, ¿por qué el Betis? Un auténtico lujo estar hoy aquí con vosotros, compartir pues, esta tertulia con alguien con el que yo me he criado desde que tengo uso de razón, lo he visto en el campo del Betis, ¿no? Así que para mí es un auténtico lujo, ha sido un placer pues, compartir tertulia con José María Montiel y contigo, con Jesús. Bueno, yo como él, nos viene de cuna, desde muy pequeño la familia siempre o tira para un lado o tira para otro, menos mal que tiraron para el bueno. En mi casa, la familia de mi madre y la familia de mi padre, todos eran béticos, así que por ahí me viene. Mi padre también desgraciadamente falleció cuando yo era jovencito, con 11 años, y fue mi abuelo el que a partir de ahí pues dijo, bueno, pues me voy a llevar a mi nieto mayor, que yo era el mayor de la familia, al fútbol, aunque él me había sacado el carnet desde siempre. Yo desde que nací tengo el carnet del Betis, por eso tengo un número muy bajito para la edad que tengo, pero él siempre me lo estuvo sacando, y cuando mi padre falleció pues empecé a ir al fútbol con él. Y a partir de ahí, bueno, ya pues, yo qué sé, más de 30 años que llevo yendo al fútbol y al final, pues bueno, a partir de ahí yo me encaminé al mundo del periodismo, que es también algo que me apasionaba, y nunca, aquí también hay gente que me ha escuchado en otras emisoras y no se sabía, que eso también yo creo que es algo importante cuando tú eres primero el profesional también. Yo soy bético, pero cuando uno está trabajando tienes que tratar de que no se te note, ¿no? Cuando estás hablando con una audiencia que es complicada, como es la sevillana, ¿no? Y para mí la llamada del Betis cuando decidió arrancar la radio y la tele fue una de las mayores alegrías de mi vida, porque como profesional trabajar para algo que además es tu pasión, eso no tiene precio, ¿no? Yo 24 que llevó él, llevo 2 y medio, 3, ojalá porque es un reto diario, ¿no? Porque aparte está cada uno en su parcela. Yo no pude ser futbolista, pero para mí lo más importante, a mí me tendría que llamar ahora la CNN o ni eso, ¿eh? Y decir, te vas a ir a Nueva York a presentar el noticiero estrella de Estados Unidos. Habría que pensárselo, porque es que ¿qué más se puede pedir que estar aquí en tu casa, ¿no? Y ir a trabajar todos los días al estadio? Hay veces que dices tú, es que soy un privilegiado, ¿no? Entonces eso yo creo que es muy, muy importante. De ahí me viene el Betis y una vez que estás dentro, pues el veneno sube porque además te afecta mucho más. No solo como medio de comunicación, las derrotas duelen más y las victorias casi que las celebras más. Sí, eso es cierto. Así que bueno, pues esa es mi historia en verde y blanco. Alguna vez en la radio ha contado lo de que ibas con tu abuelo a Betis, pero hay otra generación que se va a incorporar también, ¿no? También, esto no tiene fin. Ahora viene la siguiente que es mi niña, que va a cumplir un añito, pero claro, ella ya tiene su carnet palmerín, su equipación, lo normal, ¿no? Y ahora en Navidades pues seguramente tendrá su chándal, y bueno, yo espero hacerlo bien y que no se desvíe al lado oscuro, pero bueno, haremos todo lo posible, ¿no? Desde luego, alrededor no hay nadie, muy mal lo tengo que hacer, pero bueno. Pues yo sinceramente cuando me llegó
manual, libro, yo creo que joya prácticamente para cualquier entrenador, porque al final habla de lo que para mí es lo más importante, que es la dirección de un grupo humano. Yo creo que podríamos hacer 10 tertulias, 10 sobre el libro y nos quedaría todavía una anécdota, ¿no? Pero te quería preguntar en concreto por algunos nombres propios que aparecen en la obra, de tus vivencias, de lo que puedas contar también, porque no podemos tampoco desvelar todo, porque esto no la compra nadie. Exacto. Pero nombres propios, hemos hecho una encuesta en redes sociales y el primer nombre que todo el mundo quería escuchar era sobre don Luis Aragonés. Pues para hablar de don Luis Aragonés, porque el don hay que ponérselo a los que lo merecen o a los que se lo autoponen. El don Luis Aragonés era un entrenador peculiar, como todo el mundo conoce, pero es un entrenador de los que a mí me han marcado, precisamente porque cuando hablas o escuchas hablar de Luis Aragonés fuera del ámbito de la cercanía, de tenerlo cara a cara, pues escuchaba de él que era una persona extrovertida, que un poco anárquica, que más bien podía ser un poco una nota discordante en un equipo como el Betis que jugaba a establecerse y a mantenerse y a tener una cierta estabilidad. Cuando llega Luis Aragonés al Betis, tú sabes que habrás estudiado muchas veces lo de la profecía autocumplida, tú te haces una idea enfundada por signos que te marcan la propia vida o el exterior, los medios de comunicación entre ellos, y pones en cuarentena al personaje, lo tanteas, ves cómo es, y Luis Aragonés es de las personas que cada día que pasaba era más válido para el Betis y era más válido como persona para mí y era más válido para las personas que están a su alrededor, y eso es precisamente lo que le dio la capacidad de entrenar tantísimos años a tantísimos profesionales y que ningún jugador de los que ha entrenado habla mal de Luis Aragonés. Es una persona súper metódica, súper preparado para la época en la que hablamos, que no estaba la tecnología como ahora, que uno le da dos botones y te monta un entrenamiento perfectamente diseñado, perfectamente milimetrado en cargas, en tal. Entonces él tenía una libreta de cuadritas con colores, con calculadores de 4 colores, y él pintaba perfectamente todas las líneas, todos los tiempos de los entrenamientos, quién hacía cada parte del entrenamiento. Y cuando tuve ese tipo de cosas, en la época que yo te estoy hablando, que en el 97, 96, 97, que yo llevaba ya algunos años suficientes para valorar el tipo de entrenador con el que estaba tratando, pues te das cuenta de que era un entrenador muy aventajado y algo tiene el agua cuando la bendicen, y él merecía tener esa repercusión social que tuvo, porque era muy buen entrenador. Después era una persona que protegía muchísimo al jugador. Yo alguna vez en una emisora de radio que me entrevistaron, fue cuando el tema de Setién con Francis, aquel día poco menos que se estaba juzgando a Setién por haber tenido una reacción hacia un aficionado, en concreto un aficionado, que no se puede generalizar porque en el campo del Betis afortunadamente hay 60.000 personas de media, o 50 y tantas de media, todo. Pero fue una reacción suya y yo defendía la postura del míster, porque entiendo de que el entrenador tiene que defender al futbolista. Si el futbolista es el que tiene que sacar las castañas del fuego, es la vaca que le da de comer a todo el mundo. Cuando yo estaba en el Betis, tú sabes que los empleados somos, en todos los ámbitos, pues te quejas de que si los futbolistas tenían un rango superior, o los canteranos veían que los jugadores del primer equipo tenían un estatus superior, y yo siempre decía lo mismo, digo, esta es la vaca que le da de comer a todo el mundo. Si esta vaca no da leche, no come ninguno. O sea, entender que esta vaca esté bien protegida, porque es la que tiene que dar de comer a los demás. Y Luis Aragonés tenía eso súper claro, o sea, el futbolista es sagrado. Si alguien tiene que coger del cuello a un futbolista, y lo hacía, era él. Cogía a Andrei Farjarelli, que todo el mundo conoceréis,
Y Andrei tenía un problema de sobrepeso, como muchos jugadores que a lo mejor no son tan sonados como este, que no terminó bien en el Betis, pero y él llegaba como le teníamos cortado el pienso, el doctor Calero le tenía cortado el pienso, pues él llegaba antes a las comidas de las concentraciones y se comía lo más grande, de pan y atún, porque sabía que después le iba a poner la ración. Y entonces Luis Aragonés, que era súper largo, pues lo caló y se fue por ahí. Y cumplió, claro que cumplió. Pero después, es que le va a decir tú a Aragonés si a la hora de pelearse por Lopera, que entonces era el presidente, se peleaba porque los jugadores tuvieran su sueldo, porque no les faltaba de nada, porque tuvieran una salida digna o porque incluso los que no jugaban tenían que agradecerle a Luis Aragonés. Eso es lo que hace grande a un líder y eso es lo que para mí hace grande y la historia se lo ha destacado así a Luis Aragonés. Porque te iba a preguntar, entonces no te extraña después de conocerlo tan a fondo los éxitos con la selección española, ¿no? Claro, es que cuando tú en la vida te propones ser de una forma y tu forma es correspondida, porque tú puedes ser líder de mucha gente, pero no transmitir. Entonces no eres líder de nadie, eres el que manda, pero no eres el líder. Entonces, ser líder es otra cosa distinta. Desgraciadamente, la mayoría de los líderes no son ni estudiados ni preparados para ello. Tienen algo diferente que hace que la gente lo siga y que de alguna manera no sin ti. No sin ti en cualquier ámbito de la vida es importante. Yo tengo empleados, entre los que está aquí mi compañero, y yo pretendo de que él me siga, no me obedezca, sino que me siga y que vea lo que yo hago y que intente copiarme en lo que pueda, incluso corregirme en lo que pueda hacer mejor que yo y de él aprender también. Y eso es lo más importante. Y Luis Aragonés tenía esa facilidad de que era líder, era el que a todo el mundo lo seguía. ¿Un liderazgo natural? Un liderazgo natural. Y no tenía, sus métodos no eran para nada punitivos, era súper asertivo. Él trabajaba en el campo y exigía, como cualquier entrenador puede exigir, que se lleven a cabo las tareas que él planteaba. En un partido podría llamar la atención por algo que estaba, pero siempre desde la corrección, siempre desde la empatía, desde el darle el sitio al jugador, siempre. Y cuando había que irse por uno, de vez en cuando hay que corregir las cosas, que estamos en un momento ahora en que no se puede decir nada. De momento hay que parar y decir, no, mira, tú aquí no vas bien, o no vas como yo quiero que vaya. Y entonces vamos a corregirlo. Si le pones los medios, no tienes por qué crear un conflicto. Y si crea un conflicto, normalmente el perjudicado es el receptor del conflicto, porque el que está seguro de lo que está haciendo no tiene mayor... Bueno, fíjate, hablas de conflicto, hablas de liderazgo, hablas de un señor como Don Luis Aragonés que tuvo su rifirrafe con la prensa. Entonces, claro, ahora transformo la pregunta a un profesional. Antes que nada, yo ya como periodista le pregunto qué es lo que falló para que no funcionara y no tuviera un periodo largo y de éxito Luis Aragonés en el Betis. Pues es muy fácil. Tenía personalidad. Y él dice, prefiero vivir un día de pie que toda mi vida de rodillas. Era su forma. Y eso hizo. Había cuestiones por las que no pasaba y no pasó. Y entonces él huyó. Huyó, lo decimos los béticos, huyó. No, aquello fue un conflicto muy gordo que pasó en Chiclana y él decidió, no puedo seguir, no estoy al nivel que me piden, no puedo, porque perdería mi esencia y perdería mi forma y me tengo que ir. A ver, y perdemos una oportunidad. Sí, pero el Betis acabó en UEFA. El Betis terminó en competición europea, que después se cargaron otro de que no sirviera para nada, como la mayoría de las veces, pero él lo consiguió. O sea que los méritos como entrenador en el Betis, si lo pones en la balanza, y pues mira, hasta un año pero nos ha dado. Hay otros que pueden estar más tiempo y no te dan nada, ¿sabes? Y al final
el fútbol es efímero para las personas, para los personajes importantes de este espectáculo, que son los jugadores y los entrenadores, todo tiene fecha de caducidad. Pero tú tienes que aportar el 100% de lo que tienes y tienes que dar 100% de lo que tienes siempre, dure lo que dure. Y en el fútbol muchas veces se mira los largos plazos como la estabilidad. No, la estabilidad del fútbol no es eso. La estabilidad del fútbol es que cada domingo se gane y cada domingo se compita, y cada domingo hay una posibilidad de haber ganado, aunque siempre no se gane, porque es un juego. Entonces, esa es la estabilidad, no mirar a largo plazo. La estabilidad es el día a día, es que cada día funciona. Si cada día funciona, en largo plazo, como él a Luis Aragonés le llegó afortunadamente en sus últimos coletazos como entrenador, le llegó la Eurocopa. Quizá tuvo que esperar demasiado para conseguir los logros, pero lo consiguió, y eso es lo que importa. La personalidad, claro. Que te quería decir porque era otra época, no había esos medios de comunicación tan potentes, casi omnipresentes que hay hoy en día. ¿Qué opinión tienes tú de la importancia, la relevancia que tenéis los medios de comunicación, sobre todo en unas entidades, las deportivas actuales, que tienen esa dimensión mundial? Sí, hombre, los medios de comunicación tienen una responsabilidad